Te alabamos, Rey. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, oh Rey eterno. Gracias por tu amistad, Señor. Cómo no alabarte, Rey. Cómo no adorarte, Señor, si tú eres tan bueno. Aleluya. ¡Vamos!
compartir su palabra. Amén. Aleluya. Bienvenidos a los que hace rato no le veíamos. Bienvenidos a Juan, bienvenidos. Bienvenidos todos. Damos gracias a Dios. Amén. Estaba meditando en esta semana en relación a, y estaba recordando un poco de las diferentes mudanzas que hemos tenido que realizar, ¿no? Cuando uno no tiene la casa propia, inevitablemente termina contrato o pasa algo y uno tiene que salir del lugar y tiene que buscar otro lugar y lo que conlleva todo eso, ¿no? Cuando usted piensa en una mudanza, ¿qué se le viene a la mente? Cambiar de lugar. Cajas. ¿Sabes que a mí bueno, cuando era más joven todavía acompañaba siempre el tema de las mudanzas, ¿no? Y cada uno hace la mudanza de una forma particular, ¿no? El hermano en bolsa negra ya tenía todo en bolsa. Recuerdo nosotros en una de las mudanzas que la pudimos hacer con tiempo, eran como, no sé, 80 cajitas, cajas, y todos tenían todas rotuladas, imagínense, todo acá, copas, acá, ¿no? Libros, y había un montón de cosas para trasladar. Después, obviamente, uno lleva las cosas más grandes, lo de cocina, y el tema es que en el medio hay que tirar, hay que mantener un orden después para saber, bueno, en qué caja estaba todo lo que uno va llevando, ¿no? O sea que cuando uno realiza una mudanza, inevitablemente tiene que prepararse. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y yo meditaba en esto, ¿no? Y cómo quizás cada uno de nosotros realizamos las diferentes mudanzas. Pero cómo nosotros también podemos ver en la palabra de Dios que en un momento determinado va a haber una mudanza final. En un momento determinado va a haber un traslado final. Y para eso también nos tenemos que preparar. De hecho, venimos declarando y diciendo, recuerda hermano, Cristo viene. ¿Amén? No es algo que estoy inventando yo, es lo que dice la palabra. Maranata, Cristo viene pronto. Él viene. Cristo viene. Nosotros tenemos que estar preparados para esa mudanza final. Y justamente de esto el Señor hablaba a mi corazón para poder compartir en esta mañana, ¿no? Cómo en un momento determinado de la historia del pueblo de Dios, ellos tuvieron que salir, ellos tuvieron que realizar esa mudanza de un lugar donde tal vez no la estaban pasando tan bien, pero el Señor dijo, bueno, es el momento, es el tiempo, y cómo ellos se prepararon. Por eso yo quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12 nos habla de la primera Pascua, como para que uno se vaya ambientando, como para que uno vaya entendiendo de qué vamos a hablar. Éxodo 12. Y vamos a leer del 1 al 13. Es un pasaje un poco extenso, entonces vamos a ir leyendo un versículo cada uno, como hacemos. El que lea, por favor, trate de leer fuerte para que quede bien grabado. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Éxodo 12, del 1 al 13, dice: En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados
y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Amén. Tenemos más o menos acá, y luego el pasaje continúa de lo que aconteció, y cómo el Señor le sigue dando algunas instrucciones, ¿no es cierto? Pero tenemos acá justamente la primera Pascua. Algo iba a acontecer. Esto iba a marcar como el inicio del año para ellos, pero también era justamente la manifestación final del poder de Dios, a tal punto de que justamente Faraón los iba a dejar libres. Entonces ellos iban a partir, ellos se iban a mudar de Egipto, en definitiva. Ellos iban a tener que dejar el lugar donde ellos estaban siendo oprimidos, porque esa era la condición en la que se encontraban. Estaban siendo oprimidos, fueron oprimidos por más de 400 años, fueron esclavizados, no la estaban pasando bien, a tal punto que dice la historia, lo que dice la palabra, que ellos comenzaron a clamar. Comenzaron a clamar porque la estaban pasando cada vez peor. Ahí es donde Dios levanta justamente la vida de Moisés y ese instrumento justamente para poder sacar al pueblo de Dios. En este momento específico nosotros tenemos justamente la última de las plagas incluido dentro de lo que es la celebración de esta Pascua. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la última plaga? La muerte del primogénito. La muerte de los primogénitos, ¿no? Esa era la última plaga donde iba a afectar a todo el mundo. Fíjense que aún animales, los primogénitos de los animales también iban a padecer esta plaga. Era la manifestación del poder de Dios, lo que Dios había dicho, Él lo iba a cumplir. Y era, digamos, el momento, y fue el momento final donde para Faraón fue, bueno, hasta acá llegué, lo dejo, váyanse, y ellos iban a mudarse de aquel lugar. Pero, ¿cómo se dio este evento? Y acá es donde yo quiero que podamos justamente reflexionar. ¿Por qué? Porque para poder salir tal y como Dios lo había establecido, ellos tenían que prepararse. ¿Usted sabe lo que significa la palabra éxodo? Salir o salida. En definitiva, este libro está hablando y narra cómo el pueblo de Dios salió de Egipto, cómo el poder de Dios se manifestó sobre la vida de ellos, cómo los guió, cómo levantó a un libertador, a un varón, hombre común, corriente, que fue llamado nada más. Eso era lo más maravilloso, que la característica fundamental fue el llamado de Dios, no lo que él poseía, y cómo el Señor lo levantó y fue instrumento para sacar al pueblo de Dios. Ahora, ellos se debían de preparar. Y esta era, digamos, como el examen final o la prueba final de todo lo que iba a acontecer para que Faraón los soltara y el pueblo se fuera. Ellos debían de prepararse. Entonces el Señor estableció la primera Pascua. Y lo primero que el Señor me muestra en este pasaje es que Él da las instrucciones. No fue algo que se le ocurrió a Moisés. No es que Moisés dijo, bueno, vamos a hacer así, muchachos, ¿qué les parece? A ver, votemos, ¿cómo hacemos? No fue algo que se le ocurrió a Moisés. No fueron directivas de él, sino que él transmitió
lo que el Señor decía. Fueron las instrucciones de Dios. Ahora, esto a mí me enseña primeramente que Dios siempre da instrucciones. Y si yo quiero participar de esa salida y de la próxima salida, que es justamente nuestro éxodo final, yo tengo que apegarme a las instrucciones de Dios. Yo tengo que entender esto. Me gusta cómo comienza este capítulo la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo lo define la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien la tiene? Sí. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Y acá lo deja bien claro y específico. Fueron instrucciones de Dios a Moisés y a Aarón. Fueron las instrucciones del Señor. Si hay algo que a nosotros nos tiene que quedar en claro es que es Dios quien da las directivas. Amén. Y que el Señor siempre va a levantar a alguien para transmitir esas directivas. Pero es el Señor quien dirige. Cuando cantábamos este coro, el Señor es mi pastor, Él es el que nos quiere guiar. Amén. Pero yo tengo que cumplir lo que Él me dice. Yo tengo que apegarme a las instrucciones. Y a través de las diferentes instrucciones que Él nos ha dado, nosotros también aprendemos a vivir en obediencia. ¿Por qué justamente el Señor da instrucciones? Porque nosotros también necesitamos ser enseñados. El pueblo de Dios había estado esclavizado por muchos años, por muchas generaciones había permanecido siendo esclavo, tenía una mentalidad esclava. Por eso el Señor da instrucciones. ¿Por qué? Porque tiene que comenzar a romper con algunas estructuras mentales que nosotros traemos de la esclavitud. ¿Y sabe qué, hermanos? La única forma de romper con esas estructuras mentales de esclavitud es aprender a obedecer a la palabra de Dios. Es aprender a dejar que las instrucciones de Dios realmente guíen mi vida. Porque si yo no dejo que Dios me guíe y yo no tomo la palabra de Dios como la instrucción que a mí me ayuda, nunca voy a romper con estos parámetros de esclavitud en mi mente. Y voy a ser, permítame decirlo así, alguien que asiste a una iglesia, pero con mentalidad de esclavo. Todavía no termino de comprender la libertad que experimento en Dios, que tengo, la libertad que está ofrecida ahí para vos, que la podés tomar y la podés hacer tuya, pero todavía tenemos mente de esclavo. Y cada uno de nosotros ha tenido una cultura fuera de la iglesia. Hemos sido criados por nuestros papás, algunos creyentes, gloria a Dios, pero aún así a veces hasta generamos maña, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, pero yo soy hijo de creyente, siempre conocí la palabra, siempre tuve la palabra a mi disposición, la escuela dominical y un montón de cosas, pero aún así generamos maña. Generamos ciertas estructuras donde yo me acomodo y no me dejo guiar por Dios. No termino de aceptar las instrucciones que Él me da. Y a veces en algunos lugares se transmiten más que la palabra de Dios, se transmiten tradiciones humanas. Se transmiten costumbres de diferentes organizaciones que en definitiva me terminan esclavizando. Por eso yo tengo que comprender que yo me tengo que apegar a la palabra de Dios y aprender a obedecer la palabra de Dios para poder ser libre. Para que se puedan romper esas estructuras de esclavitud en mi mente y en mi corazón. Pero yo tengo que estar dispuesto. Hermanos, yo le puedo presentar la verdad de lo más pedagógicamente posible. Yo le puedo traer una visual y le puedo explicar de lo más pedagógicamente posible como para que usted entienda. Pero hay algo que yo no voy a poder terminar de hacer jamás, que es decidir por usted. Y llega un momento determinado donde cada uno de nosotros tiene que decidir. ¿Qué hago yo con la palabra de Dios? ¿Qué hago yo con las instrucciones que Dios me está dando?
Y el pueblo estaba siendo instruido y estaba siendo capacitado en la obediencia. Estaba siendo capacitado. ¿Cuáles fueron las instrucciones que el Señor le dio? Fíjese, del 1 al 4. Lea un poquito y vaya deduciendo. Del 1 al 4 dice: ese mes será para ustedes el más importante. El versículo 3 dice: hablen con toda la comunidad de Israel, díganle que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán Un cordero. Cordero. un cordero. ¿Qué más dice? O un cabrito o familia. O un cordero o un cabrito. Esa era la instrucción. Ah, no, pero a mí me encanta el lechón. No, o cabrito o cordero. No, pero a mí la paella, viste, el pulpito y los camarones. No. Cordero o un cabrito. No, pero viste que ahora está de moda el sushi. Hagamos sushi. Una santa cena con sushi. Pastor, qué copado, qué innovador sería eso. No. Tengo que ser obediente a las instrucciones. Y fíjese qué más dice. Uno por cada casa. Uno por cada casa. O si es muy grande. Imagínese, un corderito. Hermoso. Hermoso. Jonathan, Laura y Josefina. ¿Lo terminará? Puede ser. Nosotros somos 3. ¿Lo terminaríamos? No. Dale. No, pero ahora, el mismo corderito en la familia de Gustavo. ¿Cuántos son? Sí, somos 6. Son 6, la incluida. Son 6. ¿Alcanzaría o no alcanzaría? Sí. ¿Alcanza igual? Sí. Ah, bueno, y así cada familia, ¿no? Pero fíjense que da instrucciones. Dice, si es mucho, bueno, júntense con otra familia. ¿Qué más dice? ¿No? ¿Qué más dice? Si alguna familia es demasiado pequeña, para comerse un cordero entero deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos. Con sus vecinos más cercanos. Ah, no, pero yo quiero traer a mi amigo del alma que está en Chubut. No, su amigo cercano, su vecino cercano. No, yo quiero traer al primo que está... No. Familia cercana o vecino cercano. ¿Vieron cómo a veces nosotros es como que enseguida nos queremos salir por la tangente, pero no nos apegamos a las instrucciones? Y generamos opciones. Generamos diferentes opciones. ¿Qué más dice? Que tiene que ser macho, de oveja o de cabra, Sí. de 1 año y sin defecto. Sin defecto. Y esto era algo que para ellos tenía que cumplirse. No tenía que tener defecto, tenía que ser lo más enterito, lo más sanito, lo mejor tenía que ser. ¿Qué más dice? Lo tenían que cuidar hasta el día 14 del mes. Tenían que cuidarlo. Tenían que tenerlo como parte o integrante ahí, ¿no? Como de la familia. Pero después lo tenías que matar. Imagínense, ¿no? Los que se apegan, los que son reapegados a las mascotas, o enseguida todo es mascota, ¿no? Traen cualquier cosa y ya es mascota. No, era para comer. Después había que matarlo, había que comerlo. Y también nos da instrucciones de cómo debía de hacerse. ¿Qué más dice? Tomarán luego un poco de la sangre y la untarán en los postes. Fíjense que son instrucciones. Nosotros acá estamos viendo diferentes instrucciones que el Señor dio. Cómo el pueblo tenía que apegarse a esas instrucciones. Ellos tenían que tener en cuenta lo que Dios había dicho y tenían que apegarse a esas instrucciones. No había más opciones. No tenían que agregar opciones. Tenían que apegarse a las instrucciones. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros a veces queremos disfrutar de los beneficios, de las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer. Queremos hacer conforme a lo que yo quiero, a lo que yo siento y a lo que yo tengo ganas. Y que Dios me bendiga.
pero no me apego a la palabra de Dios. Hay gente que hasta se enoja con Dios. Y porque Dios no me bendice, porque Dios no me ayuda, pero sus vidas se apegan a la palabra de Dios. O en cuanto algo no funciona, listo, yo ya me voy, listo, abandono todo. Porque a mí Dios no me quiere, a mí Dios no me tiene en cuenta. No perseveramos en mantenernos en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, del 11 al 15. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos, y todo tu ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad, no dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a todos tus enemigos. Fíjense que este pasaje nos habla de las diferentes bendiciones que podemos alcanzar en el Señor. Cómo el Señor nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, nos quiere prosperar, nos quiere proveer. Y a veces nosotros queremos todo eso y estamos diciendo amén, aleluya, sí Señor, vamos, adelante. Que el Señor nos bendiga. Pero nos olvidamos del primer versículo, que dice, guardarás los mandamientos, los estatutos. Y nosotros tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. A veces queremos disfrutar de las bendiciones, ¿no? Jonathan mencionaba el texto que dice, buscar primeramente y su justicia. Y las demás cosas, nosotros queremos las añadiduras. Y a veces oramos, Señor, bendíceme, ayúdame, prospérame, Señor, el número de la quiniela, decime cuál salmo. ¿Cuál salmo, Señor? Y queremos las bendiciones de Dios, ¿no? Y muchas veces, fíjense que en nuestros tiempos, las bendiciones están relacionadas con lo material nada más. ¿Es un aspecto? Sí, es un aspecto, pero no es un todo. No es un todo. Pero a veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Ahora, el pasaje que nosotros leímos arranca primero, guardarás. Y nosotros tenemos que aprender a seguir las instrucciones de Dios. El pueblo, si volvemos justamente a este pasaje de la Pascua, ellos tenían que apegarse a las instrucciones de Dios. Ellos tenían que escuchar, tenían que prestar atención, ¿no? Y a veces a nosotros nos cuesta prestar atención a las instrucciones. Yo no sé si usted es bueno o no en ese terreno, ¿no? Pero a veces uno es olvidadizo. Uno le dicen algo y como que decía, ¿y cómo era? A mí me pasa, porque a veces no presta atención. Pero nosotros tenemos que prestar atención. Si queremos disfrutar de las bendiciones, si queremos justamente que el Señor nos añada, primero tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y el texto que habla de las añadiduras, primero dice buscad. Entonces yo me tengo que apegar a esa instrucción. ¿Queremos las bendiciones? Amén, gloria a Dios. No está mal, hermano. Yo no estoy hablando en contra de eso. Pero sí primero apéguese a la palabra de Dios y busque de la presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía que apegarse a las instrucciones. Y ellos no podían comenzar a opinar y agregarle alguito. No, mejor así, viste, que mejor no sé, hagamos un pollito, que es más barato. No, ellos tenían que apegarse a lo que Dios les decía. Y fíjense también que cuando ellos hablan justamente de tener que compartir con una familia, eso también los llevaba al tema del sentido de comunidad, ¿no? Porque también esto es parte del experimentar la bendición de Dios.
A veces queremos experimentar la bendición de Dios donde yo estoy. Y no, pero Dios sabe que yo no puedo. Dios sabe que me voy a quedar. Y nos quedamos alejados y apartados, ¿no? En el tiempo de pandemia, bueno, no, es como por ley o por prohibiciones y una legislación específica, no nos podíamos juntar, pero hoy tenemos libertad, hermano. Y tenemos que aprovechar las oportunidades. Tenemos que aprovechar las oportunidades, ¿por qué? Porque algo ocurre. El Salmo 133 nos habla de que algo ocurre donde están los hermanos juntos y en armonía. Juntos, siempre digo yo, juntos pero no revueltos. Juntos, pero aprendiendo a andar en armonía. Y la armonía a veces no es fácil, pero la tenemos que gestar entre todos. Ellos tenían que seguir las instrucciones de parte de Dios, y tenían varias instrucciones. Ahora, también ellos tenían que participar del Cordero. ¿Por qué? Porque justamente el Señor dijo que tenían que elegir un animal que tenía que ser como perfecto, no tenía que tener ningún defecto, y lo tenían que sacrificar. ¿Qué significa eso? Participar del Cordero. Fíjese el versículo 5, dice: el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Aún hasta el momento le estableció de cuándo tenían que hacerlo. O sea, no es que se les... No, ahora tenemos tiempo, ¿no? Vuelvo a repetir, a veces nosotros queremos meter un bocadillo y agregarle algo a la instrucción de Dios. No, Él dijo hasta en el momento que tenía que realizarse este sacrificio. El animal escogido debía ser cuidado. Por eso también hay una identificación personal que tiene que ver con un compungimiento. A vos te tiene que pasar algo cuando vos durante varios días tuviste ese cabrito ahí, siendo parte de tu familia, en el living de tu casa, que te mira con carita de corderito, y después lo tenés que sacrificar, y te lo tenés que comer. Ahora, pasaron tantos años después de esta primera Pascua, que cuando llegó el tiempo de Jesucristo, el pueblo lo hacía casi de manera automática. Y no había un acercamiento, no había un compungimiento. Por eso también el Señor se enojó. ¿Recuerdan cuando Él agarró el látigo y comenzó a romper todo el mercado que se había hecho alrededor del templo? ¿Por qué? Porque ellos lo tenían que tener de la casa, con tiempo previo. Y en los tiempos de Jesús, lo que nosotros vemos es que ya no había una identificación con ese cordero. Habían roto las instrucciones, las hacían a medias, no lo hacían conforme a lo que Dios había establecido. Por eso tuvo que venir el Cordero de Dios, porque ellos ya no estaban cumpliendo de todo el corazón, lo hacían externamente. Y dígame, hermano, cuántas veces nosotros como que cumplimos para el afuera. Yo sé que pasa en otras iglesias, acá no. Pero a veces cumplimos para el afuera, nada más. Aún el saludo. A veces hasta nos cuesta dar un saludo genuino. A veces lo trasladamos al tema de la palabra y a veces hacemos cosas que justamente lo hacemos a media, no de corazón, no con una actitud correcta, ¿no? Algunos ofrendan y es como que, bueno, viste, este es un vivo. Pero la carita sonriente, en el corazón, este es un vivo. Algunos compró. Sí, uno abre el sobre así los platos. Me hace impresión. Toma, ahí va la ofrenda. Yo eso no lo puedo ver para el Señor. ¿Se le escapa? No se le escapa nada al Señor. Por eso nosotros tenemos que
identificarnos y tiene que pasar algo en el corazón al momento de poner obediencia a la palabra de Dios. Ahora, este cordero era un sustituto. Ellos lo que tenían que entender, que ese corderito, ese animalito, era un sustituto. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar esa noche? ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Iba a pasar la muerte. ¿Y quiénes iban a morir? Pero en la casa donde mataban el corderito, era el sustituto. Ellos voluntariamente lo hacían. Entonces ahí no iba a haber muerte de primogénito, porque había un animalito muerto, porque lo habían sacrificado, porque había sido voluntario, porque había sido del corazón, había una identificación. Y el Señor ve esas cosas, hermano. Por eso el principio del animal es el principio de sustitución. Y la Pascua es justamente una sombra y simbolismo de lo que se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. Amén. Por eso Él es el Cordero de Dios. Amén. Amén. Fíjense lo que dice justamente Juan, capítulo 1, 29 y 30. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Amén. Amén. Juan, guiado por el Espíritu, dijo: acá viene el Cordero de Dios, el sustituto. Acá está llegando aquel que va a ocupar el lugar de todos nosotros. Eso significaba esa frase. Está llegando, qué tremendo el poder tener esa capacidad dada por Dios de poder comprender lo espiritual. Él lo vio a Jesús y dijo: acá viene el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Ellos debían de hacer uso de la sangre del Cordero, ¿sí? No solamente tenían que tener un animalito, sino que también tenían que sacrificarlo. Y al momento de sacrificarlo, ¿qué dice que tenían que hacer con la sangre? Marcar la casa, el marco de la casa. Entonces era señal, era una señal de que ahí estaban obedeciendo, de que ahí había fe. La obediencia a la palabra de Dios manifiesta nuestra fe interna. Ahora, para ellos tenía que ver con el inicio de un sistema sacrificial, justamente, que ellos tenían que mantener hasta que viniera el Cordero de Dios. Pero en el transcurso y en el trayecto de la historia fueron perdiendo muchas cosas. Por eso Jesucristo tuvo que venir, porque no lo podían hacer en su totalidad, tal y como Dios lo pedía y lo quería. Y ellos tenían que tomar de esa sangre y pintar el marco de la puerta. Ellos estaban manifestando fe. Tal vez para nuestro tiempo psicoanalizado y de abundancia de rescatista de mascotas. ¡Ay, qué horror! Mataron a un animal. ¡Pobrecito! ¿Cómo van a agarrar la sangre? ¡Qué terrible! Pero ellos tenían que obedecer, hermano. Ellos tenían que obedecer. Ellos tenían que cumplir con lo que Dios le había dado como instrucción. Ellos tenían que ser obedientes y tenían que participar. Y esta era la forma de participar. Tenían que hacerlo. Tenían que pintar la puerta, el marco de la puerta con la sangre. Y no es que, ay, bueno, me va a arruinar la fachada. ¿Cómo yo voy a estar pintando con eso? Qué horrible. Después las moscas, andás a ver. El olor que va a haber. Ellos no podían estar cuestionando eso, ellos tenían que obedecer. Vuelvo a repetir, hermano, nuestra obediencia manifiesta fe. Por eso yo me tengo que apegar a la palabra de Dios. Tengo que ser obediente y no lo puedo estar cuestionando a Dios. No puedo estar cuestionando porque me parece o no me parece. Yo sí puedo comprender que algunas cosas fueron dadas para un tiempo estipulado, para un tiempo, permítanme usar una definición teológica que es dispensación.
para un periodo de tiempo específico, se dieron algunas órdenes, que tal vez hoy ya no son necesarias. Pero eso a mí no me permite el andar eligiendo qué obedecer y qué no la palabra. Por eso yo tengo que tener el conocimiento de la palabra correcto. Ellos debían hacer uso de la sangre, tenían que pintar la puerta. Y solo en los lugares donde estaba esa marca, ¿qué era lo que iba a pasar? No iba a morir el primogénito. No iba a morir el primogénito. El ángel de la muerte dice que iba a saltar, iba a pasar de largo. Iba a pasar de largo. ¿Por qué? Porque veía la señal. Por eso nosotros también tenemos que participar del Cordero, hermano. Participar de la sangre del Cordero. Saben, hermanos, que a veces nosotros no hacemos correctamente uso de las herramientas y de las armas que el Señor nos dejó. Porque muchas veces nosotros pedimos perdón, pero no nos limpiamos con la sangre de Cristo. Y somos creyentes arrepentidos, pero sucios. Por eso yo tengo que aprender a manifestar fe creyendo que no solamente es una frase hecha, sino que algo espiritual ocurre cuando yo le pido que me limpie con su sangre. Y yo puedo limpiar todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, porque somos seres tripartitos. Nuestra mente necesita ser limpia, hermano. Dígame cuántas cosas pasó en la semana que lo marcaron y tal vez hasta lo ensuciaron. No porque usted estaba abierto y tenía ganas de pecar, sino porque accidentalmente vio cosas que no le correspondían y que no le ayudaban y que ni siquiera ustedes lo provocaron, fue externo. Pero yo me tengo que limpiar. Yo tengo que aprender a usar las herramientas y las armas que el Señor me da. Limpiarnos con la sangre de Cristo, todo nuestro ser. Amén. Amén. Hoy solo por la sangre del Cordero podemos evitar la muerte eterna. Por eso yo tengo que participar del Cordero hoy. Yo tengo que participar del sacrificio, hacer lo mío. Así como ellos en esa primera Pascua lo tuvieron que hacer y participaron todos de ese Cordero para ser libres de esa muerte durante esa noche, nosotros hoy tenemos que participar del Cordero. Nosotros tenemos que participar de todo lo que significa el sacrificio de la cruz. Hermano, a veces no disfrutamos porque no entendemos, porque no conocemos, porque no nos apropiamos para nosotros. A veces pensamos, y no, bueno, sí. Seguro que el Señor lo bendice a Joaquín porque él es mejor que yo. O seguro que a Héctor el Señor lo bendice más porque, bueno. No, es que aprendieron a apropiarse del sacrificio de la cruz. Para eso yo tengo que investigar, tengo que conocer, hermano, lo que significa ese sacrificio, lo que implicó ese sacrificio, lo que hizo en favor para mi vida. Entonces sí, yo voy a poder disfrutar y voy a poder andar en mayor libertad también. Por eso a veces nos cuesta tantas cosas, hermano. Porque no disfrutamos del sacrificio de la cruz. Porque no aprendemos a apropiarnos de la obra del Cordero. Por eso algunos todavía hasta, si les hablan del tema de la muerte, como que ¡ay, qué terror, qué miedo! Hermanos, para el creyente no es así. Porque nosotros aprendemos a comprender lo que significa ser librados de la muerte. Esta caja sí se va a romper. Un día se va a romper, yo no sé cuándo. Espero que tarde todavía. Pero inevitablemente un día nos vamos a ir de este lugar. Y este cuerpo se va a romper. Ahora, eso no significa que yo voy a ser totalmente eliminado, porque yo me voy a ir a la presencia de Dios. Yo no sé qué es lo que usted cree, hermano, pero nosotros confiamos en que somos libres de la muerte. La muerte no nos puede detener, no nos va a detener. Pero para eso yo tengo que apropiarme del sacrificio del Cordero. Y saben que el Señor, en un momento determinado,
Él planteó en su ministerio este tema. ¿Por qué? Porque en la antigüedad dice que tenían que hacer ¿qué? Tenían que matarlo, tenían que untar, digamos, pintar la puerta con la sangre, y después ¿qué hacían con ese animalito? Lo asaban. Esa es la parte más linda, hermano. Lo hacían asadito, como buen argentino, y después había que comerlo. ¿Y cómo había que comerlo? Todo. No es que, no, un choricito. No, yo esto nada más, un poquitito. No. Había que comerlo, hermano. Había que comer todo, ¿no? Y deprisa. No estoy diciendo que esto lo tenga que hacer en su casa. Algunos es como que es ley ya, ¿no? Porque es como que tirar el asado y agarrar algo, porque si no te dejan abajo en la mesa. Algunos son como que se identifican con los judíos en realidad. Pero había que comerlo, había que participar. ¿Y saben qué? Vuelvo a repetir, en un momento determinado, él plantea esta situación. Y ellos no entendieron. Y dijeron, ¿qué está diciendo? Fíjense lo que dice Juan, capítulo 6, 53 y 54. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Amén. Fíjense que él plantea esto. Imagínense los fariseos de ese tiempo. Imagínense aquellos que tenían conocimiento. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Tenemos que comer. Canibalismo. No entendieron. Porque trataron de escuchar las palabras de Jesús intelectualmente. Y él estaba hablando de un simbolismo. El simbolismo se cumple en la Santa Cena. Ese simbolismo se da ahí. Cuando nosotros compartimos de la cena, ¿qué decimos? Comemos del pan, el cuerpo y de la sangre. Es un simbolismo, pero ellos no entendieron. Ellos se cerraron. Ellos dijeron, estás hablando locura. No aceptaron al Cordero. No aceptaron al Cordero de Dios. No aceptaron su sacrificio. Ellos se negaron. Ellos dijeron, no, esto es horroroso lo que estás planteando. No lo vamos a obedecer. Y quedaron afuera. Por justamente racionalizar las palabras de Jesús. Y no entender que Él estaba hablando de algo espiritual. Cuando Él hablaba del reino de Dios, ellos pensaban, nosotros vamos a ser potencia otra vez, nos vamos a librar de Roma. No entendieron. ¿Por qué? Porque racionalizaron. Porque ellos tomaron las palabras de Jesús como que es algo natural. No, Él venía a traer un reino espiritual. Y sus palabras en relación a comer su carne y beber su sangre tenía que ver con el sacrificio que Él iba a hacer. Y que había que aceptarlo por la fe. Aceptarlo por la fe. Ahora, el Señor entonces les enseñó a través de la Pascua que ellos tenían que apegarse a las instrucciones que Él daba. Pero también les enseñaba de participar del Cordero. Como para nosotros tiene que ser claro que hoy, si yo quiero librarme de la muerte eterna, tengo que participar completamente del Cordero. Pero también lo que nos deja en claro es que nos tenemos que preparar para salir como si fuera un viaje. Este era el principio. ¿Por qué? Porque ellos hacían esto. Y fíjese lo que dice el versículo 11. 11 al 13. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor.
La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hieran yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Entonces acá ellos tenían que prepararse. Entonces le dio las instrucciones. Ustedes lo van a hacer en tal fecha, lo van a hacer de esta manera, va a ser un sacrificio de un animal, lo van a comer de esta manera. Y fíjese que justamente este pasaje dice, comerán el cordero de este modo. ¿Cuál era el modo que le enseña el Señor en el versículo 11? Léalo. Y dígame cuáles fueron las instrucciones que hay ahí. Con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Ceñido, dice, la vestidura. ¿Qué significaba eso? Usted tiene que recordar. Levantarse, porque usaban vestidos largos, se los levantaban y se los ataban al cinturón para poder correr. Exactamente. En ese tiempo se usaban túnicas, ellos usaban túnicas largas. Ahora, si ellos mantenían las túnicas así, en esa posición, no iban a poder hacer un movimiento de rodilla o de piernas libres como para salir apresuradamente, porque eso es lo que Dios les dijo. Entonces, cuando en la palabra se habla de ceñir los lomos, era justamente agarrar la punta de la túnica, levantarse, es como quedarse en mini, y se la ponían en el cinto, y las piernas les quedaban un poco descubiertas como para poder caminar con libertad. En definitiva, era eso. Primero, tenían que estar como para salir corriendo, ¿no? Y ¿saben qué, hermano? Esto a nosotros nos habla de que nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos que estar preparados como para salir. Nosotros no nos podemos preparar para quedarnos. Hermano, si usted se está preparando para quedarse acá y quedarse como, permítame decir así, como achancharse acá en este mundo, le está errando. Porque la palabra nos enseña que nos tenemos que preparar para irnos. ¿Esto qué significa? ¿Que usted tiene que largar todo? No, yo no le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo abandone su trabajo, deje de hacer su responsabilidad y cumplir sus responsabilidades. No. Pero sí tiene que estar atento. Tiene que tomar decisiones de cambio. O sea, no es que el Señor decía, y yo enviaré, hijo Jonathan, enviaré un ángel, levante la túnica hasta arriba y te voy a dejar listo. Y te voy a poner las zapatillitas. El segundo ángel te va a poner y el tercero te va a atar los cordones. El cuarto te va a traer un bastón en tu mano derecha. Para nosotros sería como Walt Disney, parece, ¿no? Es como que tremendo, que espiritual. No, esto lo tenía que hacer cada uno. ¿No le pasa? No va a pasar. No va a venir un ángel que te va a levantar. Imagínate qué ángel, ¿no? Son poderosos los ángeles que no es que te van a levantar. Vamos. Tenemos que salir corriendo. No. La realidad es que dice que ellos tenían que prepararse. Ellos tenían que estar listos. Es la decisión de cada uno. Hermanos, yo le anuncio, yo le digo, yo le aviso, yo le digo lo que Dios está poniendo en mi corazón. El tiempo se acerca. Prepárese. Esté atento. No se duerma. No se duerma en el culto, pero tampoco se duerma espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para irnos. ¿Y qué implica eso? Y yo tengo que tomar decisiones, hermano. Yo sé que acá no pasa, pero más de uno, más de algún hermanito durante la semana, se le escapa el rosario de malas palabras. No, hermano, tiene que haber un cambio. ¿Cómo vos con esa boca te vas a presentar delante de Dios? Alabar y bendecir el nombre de Dios. Hay algunos que durante la semana se dan rienda suelta y miran cosas que no corresponden. Miran cosas que los llevan a pecar. ¿Cómo con esos ojos vos te vas a presentar delante de Dios? Hay que tomar decisiones de cambio. Como hijos de Dios nosotros nos tenemos que preparar. Tenemos que tomar decisiones de cambio de cómo nos estamos comportando. No acá, porque acá somos todos buenos, hermano. Yo no me hubiera gustado una cara de bueno.
Pero ¿cómo es Gustavo afuera? Eso es lo más importante. Yo tengo que prepararme para el afuera y tengo que guardar mi corazón. Y yo sé que es una lucha continua, pero tengo que prepararme. Por eso dice, ciñan los lomos, estén listos para salir corriendo. Como que te vas a ir de viaje, entonces tenés que prepararte. Tenés que prepararte. Si vos te tenés que mudar, la mudanza no te puede agarrar de sorpresa. Yo sé que por ahí hay algunos que sí, ¿no? Como que dicen, bueno, hoy nos mudamos, empezamos a agarrar tenedor por tenedor, una bolsita, pingui. Pero la mayoría no lo hace así. Se preparan y nosotros nos tenemos que preparar. Fíjese que también dice que tenían que tener justamente calzados los pies. ¿Y dónde estaban ellos comiendo? Adentro de la casa. Que por lo general uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema? Que la costumbre de ese tiempo es que adentro no usaban calzado. Entonces había que romper con las costumbres. El Señor les dijo, rompan con esa costumbre porque ustedes tienen que estar preparados. Ahora, no significa que usted no pueda andar descalzo en su casa, hermano. Usted hace lo que quiere. Como quiere usted anda en su casa. Pero la realidad es que nosotros espiritualmente tenemos que estar preparados. Tenemos que estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Fíjense cómo esto que arrancó en una Pascua allá muchísimo tiempo atrás tiene su iluminación de entendimiento en el Nuevo Testamento. Y tenemos que estar preparados para salir corriendo. No es lo mismo salir justamente descalzo, corriendo por la calle, que con un buen calzado, ¿no? Entonces nos tenemos que preparar para salir. Y luego también dice que ellos tenían que estar preparados ¿con qué? Con un bordón, dice algunas versiones, y el bordón justamente es una vara. Es una vara con la que vos te podés ayudar. Vieron que ahora está muy de moda que los que salen a hacer trekking a la cordillera se van con unos palitos. ¿Por qué? Porque llega un momento que vos podés ser muy guapo, pero te cansás. Y el palito sirve para darte cierto apoyo. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestro apoyo? Además de Jesucristo, la palabra de Dios. Ahí es donde yo encuentro mi apoyo. Porque cuando yo estoy cansado, cuando yo ya no tengo ganas de seguir, o cuando yo se me está complicando porque estoy yendo cuesta arriba, es cuando yo tengo que agarrarme de la palabra de Dios. Es cuando yo tengo que agarrarme de las promesas que son para mí. Es cuando yo tengo que sostenerme en la palabra de Dios. No me voy a sostener en mis emociones. Por eso, hermano, nosotros tenemos una parte almática, pero que Dios no la anula. Pero a veces nosotros solo alimentamos lo que sentimos. Ay, yo me sentí en el culto. Ay, ¿viste la canción? Justo la que yo estaba pensando. Fue de Dios. Y todo es sentimiento, ¿no? Y alimentamos la parte almática. Y me sentí re bien. Y en un momento sentí un escalofrío. Y lloré. Y me caían las lágrimas y sentí un ángel que me tocaba. Y todo es sentimiento. Gloria a Dios, si usted siente, hermano, gloria a Dios, no está mal. Pero no nos quedemos con eso. Yo me tengo que sostener en la palabra de Dios. Porque hoy yo puedo sentir un montón de cosas, pero mañana tal vez no siento nada. Y cuando vos no sentís nada, ¿qué te sostiene? La palabra. La palabra de Dios. Por eso nosotros nos tenemos que preparar. Dice entonces, tenían que ceñir sus lomos, tenían que estar calzados, tenían que tener un bordón, tenían que estar preparados, hermanos. Tenían que estar preparados. ¿Por qué? Porque era un momento serio. Y ¿saben qué, hermano? A veces nosotros nos olvidamos en esto de querer disfrutar de la bendición de Dios, en esto de querer disfrutar los cultos con el Señor, que no está mal, pero nos olvidamos que es una cuestión seria también. Nuestra vida espiritual es algo serio. Yo no puedo estar jugando a medias. Y algunos juegan a medias con Dios. Le entregan la mitad del corazón, en la otra mitad la guardan, ¿no? Con una mitad sirven a Dios, pero con otra mitad disfrutan el mundo, pecan,
Se arrepienten, pero bueno, están ahí como al filo. Pero no es lo que Dios desea. Yo tengo que estar preparado y entregarme por completo. Y ¿saben qué? Este momento era tan serio. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban comiendo, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Muerte. Muerte. ¿Y qué creen que se iba a escuchar esa noche? Llanto, dolor, gritos, animales que comenzaban a hacer ruido, aquellos que descubrían que su hijo se moría. ¿Qué creen que iba a haber silencio? Y ya, bueno, se murió. No, iba a haber llanto, iba a haber dolor, iba a haber angustia. Entonces era un momento serio, hermano. No era un momento de, bueno, vamos a comer un asadito, che, ¿cómo andás? ¿Y cómo andás vos? ¿Cómo te está yendo? ¿Estás haciendo plata? ¿Te compraste la camioneta? No era un momento serio. Era un momento de que iba a haber llanto, angustia, dolor. Pero ellos tenían que participar, tenían que comer, y tenían que escuchar, y tenían que estar preparados. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros nos tenemos que preparar porque este es un momento serio. Es un momento serio de la historia. Es un momento serio porque nuestra vida espiritual puede estar en juego. Porque si yo en este tiempo no estoy siguiendo las instrucciones, porque si yo en este tiempo no estoy participando del Cordero, si yo no estoy tomando para mi vida justamente la sangre del Cordero, si yo justamente no me estoy preparando, no estoy ciñendo mis lomos, no estoy atento, va a ser un momento serio. Y lamentablemente para algunos va a ser el momento de quedarse y de no hacer y no poder hacer absolutamente más nada. Por eso, hermano, yo quiero que usted pueda entender que se está preparando el próximo éxodo. Se está preparando una segunda salida del pueblo de Dios. Ya no de un lugar físico, sino que va a ser una salida espiritual. Y usted y yo tenemos que ser parte. Hermanos, yo no predico esto porque quiero darle miedo y ver a ver quién está y quién no está y quién se queda y ja porque se quedó. No, hermanos, yo quiero que usted esté con Dios, que al momento de sonar la trompeta nos encontremos y nos reunamos con el Señor todos. Por eso, hermanos, este es un tiempo serio. Este es un tiempo de ponernos, como decimos a veces, ponernos las pilas. Tenemos la oportunidad, tenemos un pequeño tiempo más, un pequeño tiempo extra para empezar a ajustarnos, para comenzar a tomar decisiones, para comenzar realmente a prepararnos, porque Cristo viene. Le guste o no le guste, Cristo viene. Él lo está declarando, Él lo está justamente afirmando a cada uno de los siervos de Dios a lo largo de todo el planeta. El mensaje de Dios es: ya no vengo pronto, vengo ya. Es inminente. La llegada de Jesucristo. El escenario a nivel mundial está dado justamente como para que Cristo regrese. Entonces, hermanos, no nos tomemos el tiempo de decir, bueno, no, todavía falta. No, prepárese. Esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Preparémonos. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor.